¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a su programa de misterio, aquí, Andalucía Paranormal. Andalucía Paranormal, que les voy a confesar algo. Les voy a contar algo que quiero que sepan. Fíjense que hoy vamos a hablar de un hotel encantado, vamos a hablar del misterio de la bruja de Blair, vamos a hablar de una ciudad perdida, subterránea, que es Derinkuyu, en Turquía. Vamos a hablar de libros, de un libro de Juan José Benítez, que saben que a mí es un autor que me gusta muchísimo y para colmo es amigo, con lo cual a los amigos hay que tratarlos bien. Y también de fotografías extrañas. Pero sé que este programa se ve en otros puntos de España, se ve en otros lugares. Es curioso porque vamos también a dedicar una parte, está de hecho en la planificación que muchas veces hacemos para visitar otros puntos de España, Madrid, por ejemplo, lugares que son encantados y están encantados, son muy interesantes, Extremadura, Baleares. Vamos a hacer también alguna que otra incursión en estas zonas y que sé que les va a gustar conocer edificios encantados o casos, que ya lo hicimos cuando hablamos, por ejemplo, de un lugar inquietante como es ese piso de Vallecas, con ese caso Vallecas, ¿verdad? Pues hablaremos también de todo ello. Pero hoy les voy a hablar en esta reflexión que hago al inicio del programa del mundo del misterio. Qué novedad, ¿verdad? Del mundo del misterio. Miren ustedes, el misterio no se mide por kilómetros. La única persona que yo creo que se le ha permitido medir el misterio por kilómetros al propio Juan José Benítez, cuando sacó aquel libro maravilloso, 100.000 kilómetros tras los ovnis, en el cual te daba todo un recital de lugares, de ubicaciones, de puntos donde ha ido y donde, él era una forma de expresar todo lo que había tenido que trabajar y que desplazarse para perseguir el fenómeno ovni. Pero el misterio no se mide en kilómetros, el misterio se mide en casos investigados, en casos por los que uno se interesa. Y el misterio, permítanme decirles que no se mide hoy he estado en un sitio investigando en Valladolid, mañana estoy en un sitio investigando en Cádiz, pasado estoy en un sitio investigando en Marrakech. ¿Por qué no? Porque una investigación no es estar cada día en un punto. No se trata de eso. Una investigación se trata en captar un fenómeno. E ir a un sitio, investigar, ir a otro sitio, investigar, volver a esos mismos sitios, a esos mismos lugares, volver a ir otra vez, volver a captar, y es repetir muchas veces. ¿Cuántas veces repito yo visita a un lugar encantado? Muchas. ¿Cuánto tiempo me puede llevar a investigar a mí o a mi equipo un caso? Pues miren ustedes, mínimo un año, y no les exagero, ¿eh? Hay casos que evidentemente pues solo nos dejan entrar una vez, porque la familia quiere que acudamos y vamos un día, ella no quiere que toquemos a aquellos más, es respetable. Hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, pues simplemente se nos permite de alguna forma el investigar en un determinado lugar, ¿verdad? Y nos dan autorización, nos dicen, miren ustedes, tienen ustedes un día, tal día para entrar a investigar, y nosotros acudimos. Pues nos ocurrió en San Isidoro del Campo, por ejemplo, autorizados por la Junta de Andalucía, o nos autorizaron, por ejemplo, a investigar en Itálica, por ejemplo, ¿verdad? Y fue un solo día, y ese día hay que aprovecharlo. Pero lo contrario, en lugares que tenemos tipificados donde ocurren hechos extraños, pues en este caso son muchos días. Ir, volver, otra vez ir, otra vez volver, y grabar, y analizar. Y es la única forma
Lo que yo les garantizo, que el misterio no se mide en kilómetros. Porque en muchas ocasiones, aunque uno sea un investigador experimentado, con una sola visita a un punto no vale. He viajado mucho a lo largo de mi vida. He estado en muchos lugares. Portugal, he estado en Jerusalén, en Egipto, Berlín. Podría citarle un montón de lugares en los que también estando de vacaciones me he interesado por el misterio, créanme. Recuerdo que estando de viaje en Berlín, pues un viaje de ocio, nos interesamos en ir al sanatorio de Belitz, y que aquello que surgió simplemente como algo que a mí se me ocurre porque tenía interés, pues se acabó convirtiendo en un clásico del misterio, y que son muchos los que después se interesaron por ese mismo sanatorio en Potsdam, en este caso norte de Berlín, como eso otras muchas cosas. Evidentemente uno tampoco alardea de viajes, pero sí es verdad que lo que interesa, aparte de conocer mundo, que está muy bien, una investigación no es visitar un lugar, dejar constancia mediante una foto, he estado en el sitio y ya me voy y no vuelvo más, o un directo de YouTube, tampoco, el misterio tampoco es eso, eso es una emisión de YouTube. Pero sí es verdad que ténganlo en cuenta, se mide en casos, no en kilómetros. ¿Quieren visitar un hotel encantado conmigo? ¿Se atreven? Ya la semana pasada hablamos del Resplandor. Esta semana hacemos realidad del Resplandor y nos vamos a un hotel encantado. Porque fíjense que es nuestra siguiente investigación. Una investigación, yo les voy a decir que muy impactante, que nos vamos a encontrar en la Sierra de Cádiz, y que allí pues se yergue un punto, un lugar del que yo he escrito en más de una ocasión, que conozco bien, el cual en su interior pues vienen a sucederse todo tipo de hechos extraños. Hay momentos y momentos. Hay momentos en los que uno pues no sabe a qué puede atender o a qué realidad puede pertenecer un hecho en el que, sin saber cómo, comienzan a ocurrir fenómenos de qué tipo. Bueno, pues luces que se encienden, que se apagan. En este caso, luces en un punto en el que, para tragedia de muchos, pues no hay nada, ni hay ningún fenómeno, en este caso, que pueda explicar presuntas luces en un determinado lugar. ¿A qué se puede deber? Pues no lo sabemos, simplemente. Bueno, y si no son las luces en ese lugar, si no sabemos a qué se deben, por lo menos a qué se corresponde, ¿no? A qué naturaleza obedecen esas luces. ¿Es que hay alguien dentro? Es que, bueno, pues para eso, en función de eso que nos habían contado que ocurría en este sitio, nosotros nos desplazamos y comenzamos una investigación en este hotel maldito. Un lugar que tiene la típica disposición, amplio recibidor, muchas habitaciones. Cada habitación en sí es un marco diferente para poder investigar. Cada habitación en sí es un punto donde evidentemente podemos dedicarnos ¿a qué? Podemos dedicarnos a analizar y ver qué ocurre o qué está sucediendo y por qué no también decirlo, a qué naturaleza puede obedecer ese fenómeno, y sobre todo analizar si hay algo más en torno a todo ello. Debido a esas circunstancias, comenzamos lo que es el repartirnos el trabajo en el interior del edificio. Comenzamos a repartirnos todo lo que es precisamente esa tarea de seleccionar los puntos donde se nos había dicho que había más misterio,
o que había un mayor grado de fenómenos extraños, y justamente comenzamos a desplegar todo el aparataje habitual. Antes de entrar en ese sitio, nos sobrecoge sobremanera sentir un grito, un chillido que procedía de la nada, que a uno le lava la sangre, se lo garantizo, y que nos hizo creer, pudimos pensar que realmente es que podía haber alguien en el interior con problemas. Entramos precipitadamente con las linternas, 2 personas del equipo se quedan fuera, cuidando todo lo que era el material que íbamos a poner, de manifiesto en ese mismo punto, y es ahí donde, la primera sorpresa es que no hay nadie. Miramos entre los matorrales, que como ven son abundantes, pero nada. Y ya a partir de ahí, pues decidimos distribuir ya para esa investigación un primer equipo, como siempre hacemos cuando vamos a un hotel de estas características, lo que era el hall del mismo. Ahí tienen al compañero de Activity Ghost, un poco en las conexiones que iba teniendo con otras personas que teníamos más o menos con nosotros, y empezamos a distribuir en ese hall esas primeras pantallas con los ordenadores grabando en todo momento a través de los micrófonos que teníamos desplegados, las diferentes cámaras también dispuestas hacia los puntos donde escuchamos pisadas, como si alguien estuviera realmente moviéndose. Incluso hay ocasiones en las que una especie de bulto, una especie de sombra parecía apartar una determinada ramas de árboles y allí no aparecer nada. Y también nos vamos a encontrar con que en esos pasillos de esas habitaciones, fíjense lo que es quedarse solo ahí, un pasillo sombrío, tenebroso, donde les garantizo que no hay nada, donde también les garantizo que no hay roedores, y donde uno realmente se siente vigilado, se siente como si ahí estuviera acompañado por algo, un algo que no podemos ver. Todo lo que era la zona de los aseos, la zona de los servicios, una zona como de gimnasio que tenía también y que era bastante característica, todo lo que era esas escaleras y esa parte divisoria que tiene el edificio, que también era uno de los puntos señalados porque, entre otras cosas, es donde nosotros escuchábamos esas pisadas y donde también escuchábamos porrazos muy sonoros, y realmente resultaba igualmente impresionante. Una parte de oficinas, había mucho material y mucho por dónde empezar, y mucho, en este caso, por dónde tener que grabar. Pero claro, llega un momento en el que esas pisadas cesan los ruidos, no hay nada extraño, o aparentemente no hay nada que a nosotros nos resulte extraño, y debido a ello comenzamos esa investigación. Una investigación que además, permítanme decirle, que comienza con ese grito en el exterior que podemos escuchar, además un grito humano, no había que pensar demasiado que era lo contrario, un grito humano. Ahí tienen al compañero José Lérida de Activity Ghost haciendo una incursión por ese pasillo, también buscando y determinando los puntos más intensos. Hay determinadas zonas de este hotel en los que también podemos detectar anomalías térmicas que son muy importantes, bajadas de temperatura que son y estaban cifradas en 8 grados. Siempre es un dato que nosotros tenemos muy en cuenta por aquello que se dice en parapsicología, que es el fenómeno de la termogénesis. Paralelamente, otros compañeros van poniendo diferentes detectores en los pasillos por si algo se acerca, que nosotros seamos conscientes
que esa señal acústica nos va a alertar de ello. Cámaras, en este caso también fotográficas, que están dispuestas en diferentes puntos, activadas por sensores de movimientos, es decir, utilizando una tecnología bastante curiosa para poder grabar, y comienza la noche de investigación. Una noche de investigación que iba a deparar también sorpresas. No era la primera vez que íbamos a este punto. Ya habíamos visitado con bastante asiduidad un lugar para saber realmente si es activo o no. Habíamos tenido buenos resultados y aquí nos vamos a encontrar que comienzan a darse ese fenómeno de termogénesis, pero también los compañeros en otra zona, en otra de las salas de este lugar, a detectar una sombra que se pasea por uno de los pasillos, y cuando esa sombra pasea, pues simplemente los detectores saltan. Eso obliga continuamente a ir a revisar, a ir a ver. Compañero José Lérida, pues mirando en todo momento la corrección de los equipos. Incluso hay momentos en el que, pese a que nosotros sabemos que los equipos están perfectos, es decir, vienen de una forma perfecta, no tienen anomalías, no fallan, sin embargo saltan. Y bueno, ¿qué está provocando que salte? ¿Qué está originando ese salto? Si tampoco hay animales que lo puedan provocar. Miren ustedes, esto está abandonado, está en una zona abandonada en medio del campo, donde yo les garantizo, como les comentaba anteriormente, que no hay animales cercanos, ni que evidentemente se cruzan, puesto que lo hubieran detectado las cámaras que tenemos dispuestas también en el edificio. Y bueno, de esa forma decidimos pasar a la parte de grabación psicofónica, en la que ir preguntando en esa batería de preguntas según modelo, es decir, según una parrilla que llevamos que va cronometrada. Normalmente son sesiones psicofónicas que duran aproximadamente entre 20 y 25 minutos, y a partir de ahí pues vamos preguntando: ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Te podemos ayudar? Y que si son respondidas, pues pueden arrojar algo de luz. Evidentemente, una cosa es lo que nosotros preguntamos y otra cosa es la que nos responden. Una cosa es que nosotros queramos establecer esa comunicación, ¿verdad? Y otra cosa es que esa comunicación sea efectiva, sea real, en el sentido que conteste a lo que nosotros preguntamos, o conteste de una forma bastante libre. En esas psicofonías, en esas inclusiones, es curioso porque a esa voz nuestra, personal, humana, de estamos solos en el edificio, surge una voz bastante grave, que dice aquello de no, yo, como diciendo, no estamos solos, no estáis solos, estoy yo. Y igualmente hay otras que les preguntamos en diferentes ocasiones cómo te llamas, y que surge una voz que simplemente dice Pepe. Bueno, pues tenemos un nombre y sabemos que no estamos solos. Nuevamente detectores que saltan, nuevas comprobaciones, el compañero José Lérida de Activity Ghost activando lo que es esa Kinet, esa cámara Kinet, que saben ustedes que bueno, tienen la particularidad que, entre otras cosas, te crea una especie de si hay algo, si detecta algo, una especie de muñeco esbozado, como cuando jugábamos de pequeños al ahorcado, ¿verdad?, a base de palitos y de una cabecita que es un círculo, pues, y eso, bueno, pues te puede reflejar que hay algo. Pero ese pasillo en concreto, ese pasillo en forma de L, era el que realmente estaba dándonos más que hablar, era el que estaba originándonos más problemas, y eran el que continuamente saltaban esos detectores. ¿Por qué se cerró este hotel? Es lo primero que hay que determinar. Bueno, porque en la historia de este país pues ha habido momentos de crisis y momentos en los que se apostó menos por la sierra para desviar el turismo a todo lo que era zona de costa.
Y en el hotel pues dejan de ir las personas, o la ocupación que empieza a tener es media baja, tal y como nos decía una de las personas que trabaja allí en el interior, y hay un momento en el que realmente, bueno, pues entra en pérdida, no se obtienen beneficios, se entra en pérdida, era deficitario tenerlo abierto y se abandona, se desocupa, se abandona, y a partir de ahí los fenómenos extraños. Preguntamos si había fallecido alguien en el interior. Inicialmente no nos saben decir si alguien había fallecido o no dentro, pero sí es verdad que hay un momento también que es bastante determinante, en el cual se nos dice que hubo un empleado de este edificio que falleció, y estando en las tareas de desalojo, pues hubo quien lo vio. Hay una persona en concreto, pues que estando ya en las últimas fases, ya saben, todo lo que es desmantelar las habitaciones, colchones, que normalmente eso suele ser revendido, bueno, pues esta persona no sabía que ese compañero había muerto, porque había ya cierta desconexión entre los trabajadores, y hay un momento en el que simplemente, bueno, pues lo ve, lo saluda. Fíjense qué curioso, él se llamaba José Ramírez, al que cariñosamente le decían José, con Z, y esta persona, que también muchos lo decían Pepe, qué curioso, el mismo nombre que nos dice en la máquina, pues se pasea delante de él. Él lo llama José, ya recuerden, se lo decían cariñosamente con Z. Esta persona no se vuelve, no interactúa, no hay ningún movimiento por su parte, y debido a ello, pues esta otra persona se asoma y simplemente ya no está. Cuando viene un compañero, simplemente le dice: te he escuchado hablar, ¿con quién hablabas? Y él le dice: no, José, que ha pasado para allá. Y le dice: es imposible. No, acaba de pasar ahora mismo. No, es imposible. Te pongas como te pongas, es imposible, le dice. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, porque él falleció hace ya unas semanas. No sabía nada. Pues así es. Y hoy día dicen que habría un fenómeno de apego, de relación emocional sentimental con este sitio, y que sería el responsable de las apariciones justamente en el interior del mismo. Yo no sabría decirle si es esta persona o no la que se aparece dentro, ni yo ni nadie, pero sí es verdad que es una de las explicaciones que se les da, y que yo, sabiendo que evidentemente la vara de la verdad no la tiene nadie, se las traslado para que sepan una de las causas por las que se pueden vivir esos fenómenos extraños. El compañero José Lérida de Activity Ghost, con esa Kinect a un lado y con esa máquina, con esa Spirit Radio que estaba haciendo pruebas, cada uno tiene una especialidad, a él le gusta utilizar esa máquina, yo soy de los que me gusta más trabajar con grabadoras digitales, pero sí es verdad que reconozco la ayuda y el mérito que tiene precisamente ese mismo aparato. Un aparato al que se le va preguntando y al que va respondiendo si hay algo, no siempre funciona, pero que evidentemente que si vamos a un sitio encantado, pues lo más normal será que captemos cosas extrañas. Nuestro compañero, que además yo voy a pedir a nuestro realizador que abra el sonido precisamente de ellos, y que podamos escucharlo brevemente, lo que tienen que decir, lo que están comentando en ese momento. Pero golpe no, pero un golpe como si fuera una gota de algo. Sí, no estoy bien, ¿no? Ya, José, pero que ha sido como un clock, que no ha sido un sonido seco. Tú estás mirando para allá, a que da la sensación como que hay algo.
Bueno, vamos a hacer la sesión, no sé. Abrimos sesión. ¿Han sentido algo extraño? Un ruido. La máquina activada. Compadre, me estoy enfocando. Para allá y para acá. A ver, cuando yo vea a alguien en el espíritu digo, ha entrado. Que se vaya viendo, no vaya a ser que haya... que podamos captarlo esta vez. Pasillo nuevamente vacío, sin embargo detectaban pasos. Que le hemos preguntado a la mujer que si podíamos decir su nombre y nos ha dicho que no, que ella se quería mantener en el anonimato. Vamos, ella no se dedica a echar las cartas. Sí, yo, no que se dedica a echar las cartas ni eso. se dedica a nada de eso. Ella dice que ella por esas cosas, que ella desde muy chica puede hacer eso y que, hombre, que a ella no le gusta ser pública ni le gusta, que eso es una cosa que se le ha otorgado, que ella no quiere dinero ni quiere nada por eso. Entonces tampoco quiere que la gente sepa eso que tiene. Buenas noches, amigos, amigas. Las sesiones de Spirit Radios, como ven, que se suceden, que se multiplican, que en otro punto estábamos haciendo otros tipos de experiencias y que les vamos a dejar con el Hotel Encantado. Un hotel que nuevamente hemos visitado, moviéndonos casi por toda Andalucía y sobre todo, bueno, tratándoles de hacerles llegar todo el misterio que puede encontrar en nuestra comunidad autónoma y todo el misterio que se puede encontrar en determinados edificios. Recuerden que siempre hay que ir con cuidado, siempre hay que llevar mucha atención en lo que se está haciendo y en dónde se pisa, y que siempre, a ser posible, una investigación debe de estar continuada en el tiempo. Una cosa es investigar y otra cosa es hacer turismo del misterio. En nuestro caso, investigamos para trasladárselo a usted. Recuerden, un correo electrónico andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde nos puede llevar y enviar sus casos, sus experiencias, fotografías, vídeos, que ya lo están haciendo, que les vamos a dedicar un programa precisamente a usted que nos está viendo y que me va a servir, como se suele decir, de percha para irnos al mundo del cine. Porque si ese hotel que han visto estaba en medio de un bosque, en medio de un campo, pues les voy a llevar a un bosque encantado, donde se graba una película que es hoy día parte de la historia ya del cine. Una película de bajo presupuesto, muy bajo presupuesto, y que dio origen a todo un boom en la época, porque está grabada bajo un tipo de formato que es el docu-reality, el falso documental, y que es una cámara subjetiva, es decir, alguien con una cámara de vídeo que va grabando y que, bueno, parece que todo es una grabación de vídeo doméstica que le han dado forma para emitir en el cine, ¿no? Mire usted, quien sabe de esto, sabe que los planos están muy cuidados, saben que los planos están muy cuadraditos, excepto los que se hacen a posta, y que eso es una producción, eso es una película, eso es encuadre y composición, que en este caso me están diciendo por aquí, por el pinganillo, mi compañero Juanma, al cual se lo agradezco, y que ese encuadre y esa composición es la que uno, cuando ve la película, el ojo experto del que está detrás de la cámara, pues se da cuenta que eso no tiene nada de improvisado ni de vídeo doméstico, que realmente eso hay todo un guión detrás y toda una serie de profesionales detrás que se encargan que tenga esa forma, ¿verdad? Pero es el misterio, es la bruja de Blair. ¿Se acuerdan de ella? Vamos a ver un vídeo, vamos a ver ese documental. From a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister.
Está en este caso Really think your sister could still subtitulado, be out there after all these years? If porque there's yo any chance considero- that I could find out what happened to her, considero I need que to try. es la versión más pura, la que se puede escuchar la voz de los protagonistas, aunque le aparezca el subtítulo en primera persona. From the stories Y el about proyecto de la Bruja de Blair, que en España se tituló así, en Argentina, en Latinoamérica, era un largometraje independiente de corte psicológico estadounidense del año 1999, escrita y dirigida por Daniel Nair y por Eduardo Sánchez, y es un largometraje de AXA Films, que es una de esas falsas grabaciones amateur. Y bueno, pues se habla en este caso de la historia de 3 jóvenes cineastas, de Heather Dunaway, de Joshua Leonard y de Michael Williams, que desaparecen en un bosque de colinas negras mientras que graban, y que en este caso todo esto está cerca de Burkittsville, en Maryland, el 8 de julio de 1994. Un documental sobre una leyenda local, que era lo que ellos pretendían grabar, que era la leyenda de la Bruja de Blair, del bosque, y la película, bueno, pues afirmaba que los jóvenes que desaparecieron no aparecieron jamás, y que sin embargo la cámara de vídeo fue encontrada y se presentó como una exclusiva a todos los telespectadores, pues para esa misma ocasión. Obviamente es una película de terror, es una película que se corresponde con ese género, con el docu-reality, pero que, como ven, todo está muy organizado, con todo lo que es ese encuadre, que en muchos casos es perfecto y cuando no es hecho a posta. Sí es verdad que la historia del bosque de la Bruja de Blair es real, eso sí se basa en una leyenda real, pero que, bueno, la relación proyecto inicial, inversión y taquilla fue absolutamente rentable y creó un gran revuelo. La historia de la Bruja de Blair tiene una estética que es muy particular. Hay que decir, y de esto hablaremos en otros programas, que todo este género del docu-reality surge con una película que se llamaba Holocausto Caníbal y que, bueno, tiene una intrahistoria que es alucinante, y que dentro de la Bruja de Blair, pues bueno, hay que decir que no desapareció nadie, que no murió nadie, y que simplemente es una película bastante correcta, que genera miedo, ansiedad, terror, si es lo que va buscando, y que yo, pues nuevamente, como todas las películas que vamos y les vamos hablando aquí en Andalucía Paranormal, les recomiendo encarecidamente. Dejamos esas últimas imágenes de esta película, hacemos un breve inciso en este programa, volvemos para hablarles de Derinkuyu, de mis enigmas favoritos, que es este libro que ven levemente en pantalla, y de fotografías misteriosas. A vuelta de pausa. Anatolia, Turquía, un lugar que tiene muchísimos misterios, que hace unas semanas han tenido un gravísimo terremoto, donde, por desgracia, las cifras oficiales llegan casi a las 50.000 víctimas, y que siempre hay que lamentar. Turquía, un país que no es la primera vez que atraviesa este tipo de problemas, sísmicos, y es un país que también tiene muchísimos misterios. A mí, particularmente, Turquía es un país que tiene una serie de misterios que me llaman muchísimo la atención. A nivel histórico, por ejemplo, tienen Troya, la famosa Troya de Schliemann, que la encontraría, la misma decía, que al final se descubrió que era otra, construida sobre el mismo sitio, en un punto Troya, que se dice que al menos hay 7 ciudades construidas encima, y que sería esa Troya de Homero, con esa guerra que hubo entre atenienses y troyanos, y que, bueno, está toda la mítica Helena de Troya, toda esa guerra donde participan huestes, y entre otros estaba el propio Aquiles, y que, bueno, todos recordamos por la película
que protagonizó Brad Pitt y que era esa Troya tan histórica, tan helénica, ¿verdad? Pero no me refiero a ese punto, y sí me voy a referir, por ejemplo, a la propia Estambul. Hay que recordar que la capital de Turquía es Ankara. Estambul, que tiene Santa Sofía, hoy mezquita. Antiguamente era un lugar abierto donde, bueno, pues se podía visitar. Hoy día también se puede, obviamente, pero digamos que Turquía se está volviendo un país un poco restrictivo en ese sentido. Un país que también me gusta porque es el paraíso de los gatos. Los gatos es un animal que goza de una popularidad y de un cariño especial, y cosa de la que yo me alegro. Y luego tiene otros puntos también que son muy interesantes, como por ejemplo la Capadocia, ¿verdad? Y en la Capadocia vamos a encontrar ciudades que son muy interesantes. Ya visitamos en su día puntos, aunque solamente cabe destacar Göbekli Tepe, pero hoy vamos a Derinkuyu. ¿Qué es Derinkuyu? Es una ciudad subterránea que es absolutamente alucinante, y que uno, cuando tiene la oportunidad de verlo, pues se queda sorprendido, porque es una gran ciudad que tiene 18 niveles subterráneos. Lo que están viendo ahora en pantalla es simplemente Petra, que es otro punto de los nabateos, no es Turquía, pero en Turquía sí nos vamos a encontrar pues ese punto de Derinkuyu, donde está esa ciudad, donde hay 18 niveles, como les decía, en esa Capadocia, que tiene hacia abajo. Imagínense, de 18 plantas hacia abajo. Ahí tienen un pequeño mapa de lo que sería ese punto, que en su día pues albergó a una gran población. Es una ciudad donde se podía respirar, donde se podía comerciar, donde se podía dormir, donde había ganado, donde ingenieros participaron en su construcción, donde arquitectos participaron en su construcción. Y Derinkuyu es la ciudad más grande del mundo. Vistas a la exterior de la ciudad subterránea, pues es hoy día también una de las referencias que hay en cuanto a este tipo de construcciones. Es fascinante porque el paisaje parece casi de otro mundo. Está considerado como uno de los lugares rupestres más importantes de la humanidad. Por eso es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1985, y que sí es verdad que este punto fue descubierto por azar, porque fue un momento en el que alguien estaba haciendo una obra en su casa, derribó una pared y apareció una galería. Entraron en esa galería y aquella galería se abría en muchas habitaciones y en más galerías. Y se fue descubriendo poco a poco una auténtica ciudad subterránea con 8 kilómetros cuadrados de extensión, que se dice pronto, 8 kilómetros cuadrados de extensión, hasta llegar a la conclusión que aquello era una ciudad completa que había servido de casa, de hogar a diferentes culturas, y que nadie se explicaba cómo se había podido tener esto olvidado durante siglos, hasta que una obra fortuita lo había descubierto. Derinkuyu es una de las ciudades subterráneas que yo, por diferentes razones, le diría que eran autosuficientes, porque almacenaban agua a través de las filtraciones subterráneas. Cuando se quería llevar el ganado al exterior, se sacaba por una puerta trasera, un orificio, una abertura trasera, que tenía también la recogida de grano, que se hacía también en el exterior, pero que tenían provisiones, tenían depósitos, tenían cisternas que pueden pasar desapercibidas, pero realmente, bueno, pues estos túneles, estas galerías que están viendo, pues esas puertas que forman esas rocas, que sellaban esas galerías de forma casi hermética, pues tienen más de 3.500 años, que ahí nos vamos a encontrar con escuelas, con templos, con establos y hasta con lugares dedicados a la restauración, al ocio, a la gastronomía,
¿Por qué se construye esto y quién lo construye? ¿Quién hace 8 kilómetros de galerías subterráneas? 8 kilómetros cuadrados. Dense en cuenta de la barbaridad que supone esto. Pues todo esto, imagínenlo, iluminado por la noche, con las velas, con los sistemas de iluminación que tenían, cuyos restos han quedado marcados en ese hollín en el techo, que como ven hay escaleras que llevan a pasillos hacia arriba, hacia abajo, a galerías. Es como una pequeña ciudad, pero que realmente en su día pudo albergar, dicen unos que a 40.000 personas. 40.000 personas, tengan en cuenta, 18 niveles, 8 kilómetros cuadrados de extensión. 8 kilómetros cuadrados de extensión, es una ciudad bastante respetable. Y vivían ahí, bajo tierra. Y cuentan que se pudo haber debido a ese miedo que había a un apocalipsis final. Porque esto, que está evidentemente etiquetado varios milenios atrás, aproximadamente del año 1400 a.C., en Capadocia, con esa geología tan particular, que yo soy mucho más modesto en las apreciaciones, y hablando con otros historiadores me decían que 20.000 personas sí podría haber albergado con absoluta normalidad. Bueno, aún así sigue siendo una barbaridad, pero fíjense que decían que estaba inspirado por los dioses, que fueron los dioses los que dijeron que había que construir esta ciudad y que temían que pudiera venir pues otra maldición del cielo. ¿En forma de qué? Pues en forma de diluvio universal, por ejemplo. Esto está en zona montañosa, con lo cual, bueno, pues el agua antes tendría que cubrir bastante superficie antes de llegar a ello, pese a que son subterráneos. Pero también es verdad que temían que llegara un holocausto tipo apocalipsis provocado por un objeto que viniera del cielo, o como ocurrió en Sodoma y Gomorra, la propia maldición de los dioses o de Dios, que castigó a los habitantes de Sodoma y Gomorra con esa lluvia de fuego, con esos remolinos ardientes, que también aquel que osara mirar hacia atrás, como le ocurrió a la mujer de Lot, la convirtió en sal, que yo no creo que fuera sal, y sí en cenizas, como si fuera una explosión nuclear. Derinkuyu, que es uno de esos lugares que guarda muchas particularidades, cantidad de secretos, que esas 20.000 personas que estuvieron ahí y que varias civilizaciones, varias culturas habrían vivido también ahí, pues hicieron que hoy día sea parte del mito, parte de esos lugares tan extraordinarios que tiene Turquía, que también, ¿por qué no?, puede tener referencia a sus dioses alados. ¿Por qué no? Nunca lo vamos a saber. Que se temían este tipo de cataclismos, un cambio climático, un diluvio, que temían que algo pudiera ocurrir que viniera del cielo y que de alguna forma, bueno, pues pudieran salvar la vida todos aquellos que vivían en su interior. Dicen que también podría ser obra de seres venidos de otros planetas. Yo no me voy a acoger a eso y saben que me cuesta mucho trabajo acogerme a eso, pero a todo hay que darle explicación. Y por qué no, esta ciudad subterránea, que desde fuera pues poco van a distinguir o nada, si no fuera por las casas que han construido ya en la superficie, sería un terreno yermo, y fíjense, debajo de ese terreno yermo fluiría la actividad, la vida, con una ciudad y con 20.000 personas. Dejamos a Derinkuyu a un lado. Espero que les haya resultado llamativo y sorprendente una ciudad bajo tierra, una ciudad como esa, nuevamente 8 kilómetros cuadrados, para quizás, ¿por qué no?, haber sido uno de los misterios que recogió en su libro, que no es el caso, nuestro autor, Juan José Benítez. Juan José Benítez, que escribe un libro con historias cortas, como yo digo, relatos que
te hacen viajar a diferentes puntos del mundo. Mis enigmas favoritos, que es la antología personal de Juan José Benítez, como autor, en este caso, de obras tan mágicas como por ejemplo El caballo de Troya, y que yo, buscándole el índice a este libro, pues fíjense, les leo algunos de los misterios que trae, porque el candelabro de Paracas, las piedras de Ica, Chile y los geoglifos olvidados, los boomerangs gigantescos del Sahara, las estrellas de Chartres en Francia, el Valle de las Siete Luminarias en México, los frutos del paraíso, Turquía, quién volaba en la antigüedad, refiriéndose al mapa de Piri Reis, los túneles de los ídolos de Costa Rica, las momias del desierto de Atacama, las esferas del cielo, Bermudas, el Triángulo de las Bermudas y su realidad, y tantos misterios que alberga este libro, mis enigmas favoritos, que a mí me va a recordar siempre al programa que hacía mi compañero, mi amigo, mi hermano, Luis Mariano Fernández, que él hacía antiguamente para la televisión 340, en este caso de la Costa del Sol, y que yo tuve la oportunidad de disfrutar de ellas en muchas ocasiones. Acutel, la red, se difundía a través de la red de televisiones locales de Acutel, y que a mí, pues me resultaba absolutamente fascinante. Tuve la oportunidad de ir muchas veces a ese programa, de estar como invitado, exponiendo mis conferencias, mis casos y demás con Luis. Y bueno, mis enigmas favoritos de Luis Mariano Fernández, que tiene y guarda esa similitud con este libro de Juan José Benítez, que hoy les he querido recomendar, que hoy les he querido aconsejar, y que, como siempre, es un sano ejercicio. La lectura siempre es un sano ejercicio. Leer no solo entretiene, desarrolla la capacidad, la mente de la persona, y también desarrolla pues todo lo que son otros tipos de estímulos, como es la imaginación, como es su capacidad creativa, como es el lenguaje, como es la corrección léxica, el vocabulario. Leer, que te transporta a otros mundos y te hace conocer otros misterios. Y Juan José Benítez de eso sabe muchísimo. ¿Qué me dirían ustedes si les llevo ahora a fotografías extrañas? Ya saben que en este programa tenemos un apartado, un huequecito para el misterio de las fotografías históricas, fotografías con misterio. Y una de esas fotografías, hoy no me voy a extender demasiado en ponerles muchas imágenes, sino que hemos seleccionado 2 imágenes en las que me quiero centrar. Vamos a ver la primera, porque la primera que estamos viendo es ahí un paisaje lunar, ¿verdad? Un paisaje que nos lleva y nos llama también muchísimo la atención, y son las luces misteriosas que pudo grabar la misión Apolo 14. Ven en la parte inferior, en la mitad inferior de las imágenes, a un astronauta. Qué maravillosa soledad, ¿verdad? Fíjense cómo ese es el paisaje lunar, cómo el astronauta pues está en esas labores de reconocimiento de la Luna, y esa imagen tan curiosa se capta en esa misión que les he mencionado, la del Apolo 14, y es una de las imágenes tomadas que muestra a una misteriosa luz azulada, un punto azul a unos kilómetros de distancias, y que no debería de existir, no debería de estar ahí. Aunque otras imágenes muestran esos mismos haces de luz en otros lugares, la NASA declaró que esos destellos eran simplemente la lente de la cámara. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo reconocer eso, porque los teóricos dicen que eran incluso naves, o lo que era el motor de propulsión de naves extraterrestres. Miren bien, recréense en esos detalles,
porque realmente son impresionantes, son, yo diría que magníficos. A mí me llama muchísimo la atención. Yo no sé qué pensó ese astronauta, pero pónganse en mi lugar. Pónganse en mi lugar, o pónganse mejor en el lugar de ese astronauta. Puestos a elucubrar, puestos a pensar, pongámonos en el lugar de ese astronauta. Realmente, bueno, pues realmente es impresionante, porque entre otras cosas nos encontramos que desde ese traje embutido en ese traje, ver cómo tu nave está a unos cientos de metros y en el cielo hay un brillo azul que parece estar siguiéndote, observándote, debió inquietar. Cuentan que muchos astronautas, cuando regresan a la Tierra, les cambia la vida. Y ellos tienen un profundo cambio en su forma de ser y demás. Hay quien abraza la religión. Normalmente los astronautas, bueno, hay de todo, ¿no? Como en botica. Y en este caso, pues a muchos de ellos les ha cambiado la vida. Y esa experiencia es sin duda una de ellas. Cambiamos de foto, cambiamos de imagen histórica y damos, en este caso, la vuelta a un ataque que, tal y como aparece ahí en el cielo, traducido, ¿verdad? Esos brillos y luces antiaéreas que surgen en el cielo durante una alarma, y que se trata del ataque aéreo a Los Ángeles. Esa imagen es de un diario, de Los Angeles Times, donde muestra precisamente el supuesto bombardeo de artillería antiaérea que tuvo lugar durante las últimas horas del 24 de febrero y las primeras del 25 de febrero del año 1942. Teóricos aseguran que lo que se observó realmente fueron una nave espacial, una nave extraterrestre sobre la que se abre fuego, y cabe destacar que este suceso ocurrió por el año, fíjense, 1942, después de que Estados Unidos ingresara en la Segunda Guerra Mundial, producto del ataque japonés a Pearl Harbor, a la flota en Pearl Harbor, y un día después del bombardeo de Elbut, el 23 de febrero del año 1942. Impresiona, ¿verdad? ¿Qué fue aquello? No lo sabemos, pero desde luego los teóricos hablan, en cualquier caso, de una nave espacial que habría sido, bueno, pues atacada, iluminada por las luces antiaéreas y atacada por la artillería de Los Ángeles. Nunca lo vamos a saber, nunca quedó aclarado. Hay incluso quien decía que eran peces que hacían un sonido similar al de los disparos. Bueno, por darle explicaciones le podemos dar cualquiera, pero esa a mí me resulta particularmente peregrina. Concluimos este programa de hoy. Concluimos Andalucía Paranormal aquí en 7 Televisión, un programa en el que hemos hablado profusamente de una investigación en un hotel encantado y finalmente de libros, de cine, de Derinkuyu en Turquía y de estas fotos extrañas. Recuerden que tienen una cita con nosotros el domingo próximo aquí en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal. Entre tanto, sean felices. Gracias.